Si Dario Amodei tiene razón, la inteligencia artificial no solo va a cambiar el trabajo, va a decidir quién sube, quién cae y quién se queda fuera de la nueva economía. Y aquí está lo peligroso. Casi todo el mundo cree que la oportunidad está en aprender a usar mejor ChatGPT, cuando el dinero grande no va a estar en usar IA, sino en convertirla en capacidad productiva para otros, en automatizar trabajo valioso, en empaquetar esa automatización como servicio o producto, en volverse el puente entre empresas tradicionales y sistemas de IA. Así que la pregunta no es si esta ola viene. La pregunta es otra. Cuando llegue de verdad, ¿vas a ser uno más usándola o vas a estar del lado que captura el nuevo margen? Porque esa diferencia puede definir tu trabajo, tu negocio y libertad económica. Dario Amodei no está hablando desde la grada. Está en el centro mismo de la ola. Es el CEO de Anthropic, uno de los laboratorios que más está empujando la frontera de la inteligencia artificial. Y por eso, cuando advierte que la IA puede destruir empleo, concentrar riqueza y reordenar el mercado laboral en cuestión de años, no lo hace como un comentarista más. Lo hace como alguien que ve de cerca lo que esta tecnología ya puede hacer y sobre todo, lo que todavía no se ha desplegado a escala. No estamos hablando de una predicción abstracta. Estamos hablando de una señal temprana de hacia dónde se puede mover el poder económico. Ahora bien, casi todo el mundo está leyendo esa advertencia de la manera equivocada. La interpreta como una historia de amenaza total. Como si el mensaje fuera que la inteligencia artificial llega para arrasar con todos por igual y que lo único inteligente fuera esperar o resignarse. Pero eso no es lo más interesante de lo que está diciendo Amodei. Si de verdad se viene una concentración de riqueza tan fuerte, entonces la pregunta importante no es solo qué trabajos van a desaparecer. La pregunta importante es, ¿quién va a capturar el valor nuevo que esta tecnología está liberando? Porque las grandes brechas económicas no aparecen solo cuando una tecnología destruye empleo. Aparecen cuando una minoría aprende antes que el resto a usar esa tecnología como capacidad productiva y no solo como herramienta de consumo. Y aquí es donde este video deja de ser una noticia de miedo y se convierte en una lectura estratégica del mercado. La mayoría de personas se está acercando a la IA como si fuera una mejora de productividad personal. Escribir más rápido, resumir más rápido, investigar más rápido. Todo eso sirve, claro, pero no es donde va a estar el dinero grande. El dinero grande va a estar en quienes tomen esa capacidad y la conviertan en sistemas que ahorren costes, aceleren ventas, automaticen operaciones, mejoren márgenes y produzcan resultados concretos para terceros. Dicho de la manera más simple posible, la nueva clase ganadora de esta era no será la que use mejor la IA, será la que la empaquete como infraestructura de ingresos. Eso cambia el mapa por completo. Porque si la lectura correcta es esa, entonces el juego ya no consiste en aprender prompts más bonitos. El juego consiste en detectar qué parte del trabajo económico valioso se puede comprimir, acelerar, sistematizar o reemplazar con ayuda de IA y después decidir quién se queda con ese margen liberado. La masa verá la IA como una herramienta. La minoría la verá como una capacidad productiva. La masa la usará para mejorar su propio rendimiento. La minoría la usará para vender rendimiento a otros. Y esa diferencia, que hoy parece sutil, puede convertirse en una brecha brutal en pocos años. Además, lo que Amodei sugiere es distinto a revoluciones tecnológicas anteriores por una razón importante. En otras olas, la automatización atacaba tareas más concretas. Aquí la IA empieza a tocar una capa entera de trabajo cognitivo repetible. El junior que hacía análisis básicos, el asistente que organizaba correos, el analista que preparaba presentaciones, el equipo que procesaba documentación, el personal que respondía preguntas estándar. No es un solo puesto.
Es una categoría de trabajo que durante décadas funcionó como puerta de entrada a muchísimas profesiones. Y si esa capa se vuelve parcialmente automatizable, entonces el mercado no solo cambia de velocidad, cambia de estructura. Pero incluso en ese escenario duro, sigue habiendo una oportunidad democrática real. Y aquí conviene ser completamente honesto con la audiencia. No todo el mundo se va a volver rico automáticamente con IA. No estamos ante una lotería ni ante dinero rápido. La oportunidad real es otra. Es apalancamiento. Es la posibilidad de hacer con 2 personas lo que antes requería 10. Es la posibilidad de lanzar una solución útil sin tener una empresa gigantesca detrás. Es la posibilidad de convertir conocimiento de nicho en una oferta que escala. Esa es la ventana histórica, no la fantasía de riqueza instantánea. El apalancamiento masivo para quien llegue antes que el promedio. Y esa ventana se abre sobre 3 movimientos muy concretos. El primero es aprender a automatizar trabajo valioso de un nicho. Y aquí la palabra decisiva es valioso. No basta con automatizar algo curioso o llamativo. Tiene que ser algo que toque ingresos, tiempo, coste, riesgo, velocidad o atención al cliente. Tiene que doler, tiene que importar. Una clínica que pierde pacientes potenciales porque nadie responde a tiempo. Una inmobiliaria que deja enfriar leads. Un despacho contable saturado de tareas repetitivas. Un negocio B2B que tarda días en dar seguimiento a una propuesta. Un e-commerce que vende bien pero falla en postventa. Cuando detectas uno de esos cuellos de botella, la IA deja de ser una novedad tecnológica y se convierte en una palanca económica. Eso significa que la mejor forma de entrar en esta ola no es empezar por la herramienta, es empezar por el problema. Mucha gente hace lo contrario. Descubre una herramienta nueva, se emociona, aprende 5 funciones y luego sale a buscar a quién vendérsela. Ese camino suele terminar en humo. El camino bueno es al revés. Empieza por una industria donde ya exista dinero. Busca una tarea o un flujo que se repita todos los días. Pregunta qué fricción está consumiendo más tiempo o más margen. Observa dónde se pierden oportunidades. Y solo entonces usa la IA para comprimir ese trabajo. La ventaja no nace del modelo, nace de la conexión entre el modelo y un dolor real del mercado. La segunda jugada es empaquetar esa automatización como servicio o producto. Aquí es donde empieza el dinero serio, porque saber hacer algo no es lo mismo que capturar valor por hacerlo. Muchísima gente va a aprender a usar IA. Muy poca va a construir una oferta comprable. Y la riqueza rara vez se queda en quien domina una herramienta si esa habilidad no está empaquetada en una solución clara. La empresa no quiere IA. La empresa quiere menos tiempo de respuesta, menos trabajo repetitivo, más conversiones, menos errores, mejor soporte y mejores márgenes. Por eso la regla es simple. No vendas tecnología. Vende una mejora operativa. No vendas prompts. Vende reducción de tiempo. No vendas agentes como concepto. Vende un sistema que responde leads en 5 minutos y rescata ventas que antes se perdían. Cuando entiendes eso, tu posición cambia. Dejas de competir como alguien que ejecuta tareas y empiezas a competir como operador que controla un sistema. Y un sistema escala mucho más que tu tiempo. Puedes convertir una automatización en agencia especializada, en software vertical, en consultoría productizada o en servicio recurrente. Si tú eres quien envuelve una capacidad compleja en una solución simple para un mercado no técnico, capturas más valor que el usuario que solo aprovecha la herramienta para sí mismo. Por eso, la capa de empaquetado es una de las zonas más rentables de esta ola. La tercera jugada es convertirse en puente entre industrias tradicionales y sistemas de IA. Y para mí, esta es la más infravalorada de todas, porque la mayoría de las empresas normales no sabe traducir IA a dinero. Saben que algo grande está pasando, saben que tienen que hacer algo, pero no saben
¿Qué automatizar primero? ¿Qué procesos tocar? ¿Cómo medir resultados? ¿Qué riesgos vigilar? ¿Qué parte dejar en manos humanas? ¿Y cuál delegar a un sistema? En ese vacío aparece una oportunidad enorme para quien pueda hablar los dos idiomas, el de la tecnología y el del negocio real. Eso vale oro, porque la economía real está llena de sectores donde la IA todavía no entra sola. Salud, educación, logística, servicios legales, construcción, manufactura, seguros, ventas B2B, servicios profesionales. Todos esos mundos tienen contexto, regulación, procesos heredados y resistencias organizacionales que no desaparecen porque exista un modelo más listo. Ahí el valor no está solo en que la IA pueda hacer algo. El valor está en que alguien sepa integrarla sin romper el sistema. Esa mezcla de capacidad técnica, criterio humano y comprensión institucional es difícil de copiar y por eso mismo es una de las posiciones más fuertes que se pueden construir. Y aquí es donde esta historia cambia por completo. La nueva aristocracia económica de la IA no va a ser solo la de los laboratorios que construyen los modelos. También va a ser la de los orquestadores, distribuidores e integradores. La de la gente que no entrenó el modelo, pero sí controla el punto exacto donde el modelo genera dinero. Esa es la gran lectura que casi nadie está viendo. El mercado no se va a dividir solo entre quienes tienen acceso a modelos y quienes no. Se va a dividir entre quienes usan la IA como consumidor y quienes la convierten en una posición estratégica. Por eso me parece tan potente el ángulo de oportunidad para todo el mundo, siempre que se plantee con honestidad. No porque todo el mundo vaya a ganar, no porque sea fácil, sino porque esta etapa inicial crea una ventaja de timing. Quien llegue antes a automatizar trabajo valioso, a empaquetarlo y a traducirlo para industrias reales, entra en el mercado cuando todavía hay confusión, asimetría de conocimiento y margen sin comprimir. Y eso importa muchísimo, porque cuando el mercado normaliza una capacidad, el diferencial cae. Lo que hoy es ventaja, mañana será requisito. Dicho de otra forma, esta ventana tiene fecha de vencimiento. No necesariamente porque la oportunidad desaparezca, sino porque la barrera se mueve. En unos años, automatizar ciertos procesos será parte de la alfabetización profesional básica. Muchas empresas tendrán equipos internos más maduros, habrá más competencia, habrá menos espacio para capturar rentas altas solo por saber integrar herramientas conocidas. Por eso este no es un argumento para entrar algún día. Es un argumento para posicionarse antes de que el mercado se estabilice. Y aquí aparece una pregunta incómoda que vale la pena dejar clara. ¿Qué lado de la brecha quieres ocupar cuando esta transición se consolide? Porque no hay una posición neutral. ¿O estás usando este momento para construir una nueva capacidad? ¿O estás dejando que el mercado decida por ti? ¿O estás aprendiendo a identificar cuellos de botella y convertirlos en sistemas? ¿O sigues viendo la IA como una app interesante para ahorrar unos minutos? Por eso, mi propuesta es muy concreta. Si de verdad quieres estar del lado correcto de esta nueva brecha, deja de obsesionarte primero con la herramienta y empieza a obsesionarte con el flujo de valor. Mira qué trabajos siguen siendo caros, lentos, repetitivos y críticos. Mira qué industrias están llenas de fricción y todavía no saben qué hacer con la IA. Mira donde un pequeño sistema puede mover una aguja económica de verdad. Y luego, construye desde ahí. Elige un nicho donde exista dinero. Detecta un proceso que se repita y duela. Automatiza una versión pequeña, pero útil. Convierte esa mejora en una oferta simple. Y vende el resultado, no la complejidad técnica. La noticia es que Amodei advierte una disrupción enorme. La lectura estratégica es que esa disrupción abre una capa nueva de intermediarios económicos. Y la ventaja mental para la audiencia es entender que todavía hay espacio para construir en esa capa. Por eso el final de esta historia no debería dejar miedo, sino ubicación. Sí, la IA puede destruir una parte importante del trabajo de entrada. Sí,
puede concentrar riqueza, pero también puede abrir una ventana histórica para quienes sepan conectar la nueva capacidad con problemas concretos de la economía real. Habrá gente que use la IA para ser un poco más rápida dentro de un sistema viejo, y habrá gente que use la IA para rediseñar el sistema, quedarse con una parte del flujo y vender una nueva capacidad productiva. Los primeros mejorarán su productividad. Los segundos cambiarán su posición económica. Esa es la diferencia que importa. Así que quédate con esta idea. La gran oportunidad de esta década no está en aprender a usar mejor una herramienta. Está en aprender a convertir una capacidad tecnológica en una ventaja económica para alguien que ya tiene un problema urgente y presupuesto para resolverlo. Automatiza trabajo valioso. Empaqueta esa automatización. Conviértete en puente entre industrias tradicionales y sistemas de IA. Ese es el lado correcto de la brecha. No porque garantice riqueza fácil, sino porque te coloca en la capa donde se crea y se captura el nuevo valor. Si llegaste hasta aquí, ya estás haciendo lo que la mayoría no hace: entender el momento antes de que el mercado lo normalice. Eso ya te pone en el lado correcto de la brecha. En este canal vamos a seguir descifrando exactamente eso, los movimientos reales detrás de Big Tech, las startups que están reordenando industrias enteras, y lo que todo eso significa para quienes quieren construir algo antes de que la ventana se cierre. No noticias, no resúmenes, lecturas estratégicas del mercado antes de que sean obvias. Si eso es lo que buscas, suscríbete a Emprendedor Geek. Cada video está construido para darte una ventaja mental que la mayoría de la gente no va a tener hasta que ya sea tarde. El botón está ahí. Un clic y no te pierdes lo que viene.